Y queremos abordar este tema, el tema de las compras, un poquito quizá del materialismo, de la comodidad, del confort que todos buscamos, porque si hay algo que observamos mucho en las redes sociales es esa crítica hacia las compras navideñas, esa crítica hacia el materialismo, esa crítica hacia la búsqueda del bienestar, la acumulación del dinero, etcétera, etcétera, y de repente forma parte de una preocupación auténticamente cristiana. ¿Es correcto, es lícito? Y queremos iniciar con estas preguntas al pastor. La dinámica ya la conocen, vamos a hacer las preguntas al pastor y el pastor, en base a su experiencia pastoral, pues va a dar una respuesta bíblica y una respuesta desde el postulado pastoral, que no pretende, hermanos, nuevamente lo quiero refrendar, no pretende hacer polémica, no pretende defender o atacar una causa, es una respuesta pastoral únicamente, no es una doctrina tajante. Así es que, bueno, esperemos que esto sirva de edificación para todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan. Entonces, pastor, la primera pregunta ¿es lícito desear comprar cosas para buscar un poco de comodidad? Bueno, es que en la escritura tenemos toda una información muy completa acerca de lo que el pueblo de Israel, por ejemplo, entendía como evidencia de que todo estaba bien con Dios. Para ellos, en la escritura a lo largo de la palabra vamos viendo, ellos entendían que Dios se agradaba de ellos y que todo estaba bien con Dios cuando las cosas marchaban bien en lo material, en lo financiero, en las cosechas. La gente piensa que todo está bien cuando hay prosperidad. Sin embargo, cuando leemos el libro de Proverbios, en el capítulo 1, nos dice con toda claridad que la prosperidad no es un indicador de que estemos bien con Dios. Ese es un indicador que puede resultar engañoso. Hay prosperidad que no debemos ni siquiera desear. Esto era algo que Calvino decía, por ejemplo. El que ama a Dios y busca agradar a Dios debe evitar aquella prosperidad que no viene de Dios. Y hay prosperidad que no viene de Dios. Ahora, particularmente en nuestros tiempos, hay muchas vías de obtener recursos que parecen muy fáciles y no agradan a Dios. Y debemos estar conscientes de eso. Dios no está en contra de que sus hijos prosperen, de que tengamos bienestar, de que procuremos mejorar, pero no debemos vivir para eso. Ese creo yo que es el parámetro, el punto de referencia que debemos jamás perder de vista, tener presente permanentemente. Nunca debemos vivir solo para tener prosperidad. Nosotros vivimos para Dios, vivimos para agradar a Dios, vivimos para disfrutar de la bendición de Dios. Y lo primero y esencial antes que la prosperidad es tener paz, tener unidad, tener armonía, estar seguros de que nuestra relación con Dios está bien y comunicar eso a los que amamos, a nuestros seres queridos. Ellos dependen de la certidumbre que nosotros como mayores les comunicamos. Los que son maduros en la fe tenemos o tienen la responsabilidad de comunicar esa certidumbre espiritual a los que dependen de ellos. Jefes de familia, tenemos que comunicarles a nuestros hijos que sus vínculos están bien. El esposo tiene que comunicarle a su esposa que su vínculo de matrimonio está bien, está sano. Antes que la prosperidad, antes que estrenar, antes que ir y gastar, antes que todo eso está la certeza
de que estamos en paz, de que tenemos lo esencial, de que estamos haciendo lo correcto a los ojos de Dios y que estamos siendo bendecidos. Si tenemos todo eso, la prosperidad debe ser una forma de entender la bendición. Dios está bendiciéndonos. Esta es una parte muy importante. ¿Cómo debemos recibir la prosperidad? Con sabiduría, con sensatez, como buenos mayordomos, porque esta es una temporada del año en la cual las personas pueden tener un poco más de recursos y los recursos deben ser aplicados. En estos tiempos de incertidumbre financiera, de cambios económicos y políticos, los recursos deben ser aplicados de manera sensata, no con negligencia, no con incertidumbre, no con insensatez. No se trata solo de comprar. El consumismo es una presión cada vez más fuerte. Somos empujados a gastar, somos empujados y creemos que la prosperidad está en ello. La competencia es por tener una pantalla más moderna, más actualizada, por tener un aparato de comunicación móvil, un celular más actualizado, más moderno, de mejor marca, o tener en la casa una tableta o un tablet o un aparato de una generación más reciente o la última generación. Pero si hacemos un análisis de todo esto, pregúntenle a cualquier adolescente que querría recibir de regalo de Santa Claus o de los Reyes Magos, le va a decir que quiere un iPhone 8, cuando menos, ¿verdad? Ahora, si se puede, el 10, pues, ¿quién se negaría? Pero sacamos la cuenta de cuánto cuesta eso y entonces nos damos cuenta de que un aparato que en manos de un adolescente va a ser utilizado solamente para redes sociales y para contestarle a su mamá y a su papá cuando quiere, porque a veces lo puede apagar y puede decir que se le acabó la pila, pues es un aparato de casi 24, 25 mil pesos que quizás no se justifique, es un gasto oneroso que podría ser aplicado a lo mejor en pagar algunas deudas y no en crear una fuente de evasión o de ausencia que va a mantener al hijo más distante de lo que ya está. Entonces, entendamos que la prosperidad no debe ser medida solamente en pesos y centavos, en moños que desbaratar, en arreglos de regalos que romper, sino en la certidumbre que podemos comunicar a los que amamos. Esta es la parte esencial. Bueno, hay algunos predicadores últimamente en la televisión, en algunos libros incluso han descrito sus postulados, que ellos aseguran que Dios desea mi bienestar y Dios desea mi prosperidad o la prosperidad de su pueblo. Enseñan cosas como que Cristo vino a morir a este mundo para que yo fuese rico. Utilizan ese versículo de que Él se hizo pobre para que nosotros de su pobreza fuésemos enriquecidos, y eso lo interpretan en sentido literal, y en algún momento pues esto de una forma humana nos emociona porque creemos, bueno, es cierto, Dios quiere mi prosperidad, es decir, Dios quiere que yo estrene un coche nuevo, Dios quiere que me vaya bien económicamente, es una muestra fehaciente del amor y la provisión de Dios. Sí, este es el error que hay en la teología de la prosperidad, estos apóstoles y profetas de la prosperidad, que no están siendo honestos al predicar. Cuando ellos predican debemos entender que el mensaje de ellos está orientado a hablar de una prosperidad que está muy localizada en el bienestar de ellos. Es una prosperidad que está muy focalizada en el bienestar de ellos. Debemos entenderlo con toda claridad. No nos engañemos, no seamos ingenuos. La iglesia es un pueblo rescatado por Dios para vivir la redención que hay en Cristo. Hemos sido llamados a experimentar plenamente la vida en abundancia que Cristo ofrece, la vida en abundancia que Cristo nos da.
Qué bendición tan grande hay en eso. La vida en abundancia es eso. La mayor prosperidad que alguien puede experimentar no es material. La mayor prosperidad que alguien puede experimentar es pasar de muerte a vida por la redención que Cristo ofrece. El mayor de los milagros no es sanar del cáncer, no es sanar de la ceguera, no es sanar de la parálisis, no es sanar de algún otro padecimiento como la diabetes o X. El mayor milagro es ser redimido por Cristo. Cuando los apóstoles regresaron de aquella ocasión en la que Jesús los envió y volvieron impresionados de que los demonios se les sujetaban y venían compartiéndole a Jesús todas aquellas hazañas, lo que el Señor Jesucristo les dijo: no se impresionen de eso, impresionense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces entendemos que hay un verdadero sentido de prosperidad en lo que Cristo está haciendo con nosotros, en la transformación que viene como resultado de su obra en nuestra vida. Esa es la verdadera prosperidad, la vida en abundancia que Cristo ofrece. ¿Qué con respecto a la prosperidad material? Bueno, es bendición añadida. El Señor Jesucristo nos enseñó con toda claridad y de manera literal: busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas materiales se les serán añadidas. La enseñanza de Jesús es muy clara. Nuestro enfoque no debe ser la prosperidad material, sino el bienestar y la certidumbre espiritual, y en consecuencia el bienestar y la certidumbre emocional y afectivo para los que amamos. ¿Cómo interpretar entonces el bienestar material? Que bueno, Dios nos bendice y debemos entenderlo como obra de Dios. No debemos interpretarlo como el fruto de nuestra eficiencia o de nuestra eficacia. Las capacidades y las habilidades son un don de Dios. Dios nos hace aptos para trabajar y para desarrollar, para ejercer nuestras profesiones, nuestros oficios, las labores artesanales a las que nos dediquemos, nuestro ministerio, quienes estamos en el pastorado o en las misiones, etcétera, donde Dios nos ha llamado. Los bienes materiales, los bienes financieros, los recursos, tienen como principal propósito abastecer nuestra necesidad inmediata, nuestra necesidad perentoria, también prever para que el día de mañana no nos falte. La oración de Jesús, la oración magistral de Jesús que nos enseñó a nosotros, el Padre Nuestro, dice: danos hoy el pan de cada día. Entonces debemos estar interesados en ello. Si hay para tener una reserva, qué bueno, bendito sea Dios, pero debemos ser inteligentes y debemos ser sabios en prever para el futuro. Los que tienen hijos y están en edad de educación, de formación, debemos entender que nuestros hijos van a necesitar recursos y más recursos de los que están ocupando ahora. De tal manera que debemos estar preparados para cuando llegue el momento en que nuestros hijos pasen a la siguiente etapa de su formación académica, y en esa forma deben ser abastecidos y provistos por nosotros. Y para entonces estar preparados será bueno. La verdad, hermanos, es que la mayoría de nosotros vive con deudas, porque la presión social y cultural nos ha empujado a un estilo de vida en el cual se nos ha enseñado que vivir con deudas es normal. Vivir con deudas es lo habitual, lo típico, y está bien. ¿Quién no debe? Ok, pero no es lo correcto y no es lo sano. Vivir con deudas es un indicador de que vivimos fuera de la realidad. Vivir con deudas implica que hemos estado usando recursos que no son nuestros y por los cuales estamos pagando intereses. Aún en el caso de los que han comprado sin intereses, deben estar conscientes que si en algún momento llegan a fallar por un día o por un momento al pago de su aportación, como está instituido según el contrato en las letras chiquitas, los intereses se cargarán y no lo van a poder evitar. Entonces,
debemos vivir con la realidad que nos corresponde. Si tienes deudas y tienes recursos en esta etapa del año, cubre tus deudas. Trata de ajustarte a la realidad y trata de salir de esta presión social y cultural por estrenar y por tener... Está bien, que bueno, si tienes las deudas saldadas, si no tienes nada pendiente que cubrir y estás contento con lo que estás recibiendo, puedes ir y puedes hacer regalos y que bueno, Dios nos bendice, pero tenemos que ser responsables del manejo que le damos a nuestros recursos. Prosperidad significa recursos, significa bienestar, significa confort. Entendamos que esto viene de la mano de Dios y demanda de nosotros actuar con sensatez, con prudencia. Bueno, una pregunta que viene a colación de la anterior es la siguiente. ¿Es pecado o es correcto desear ser rico? No, no es pecado desear estar bien. No es pecado mientras ser rico o tener bienestar o tener más de lo que necesitas no se convierta en un ídolo en tu vida para el cual vivas. El problema con la riqueza es que se convierte en un ídolo. La mayoría de nosotros conocen la historia de Job y creemos que Job fue probado cuando Dios le quitó todo. Personalmente yo estoy persuadido de pensar que cuando Dios probó a Job, exponiéndolo a la pobreza más extrema, Job antes había aprobado en un proceso de análisis y de evaluación más fuerte. Porque buscar a Dios cuando no se tiene nada, cuando se carece de todo, es común, no es difícil. Casi todo el mundo busca a Dios cuando está en problemas. Pero Job aprobó cuando la prueba era más difícil. Y la prueba es más difícil cuando se trata de buscar a Dios cuando lo tienes todo. Job fue un hombre fiel y fue recto y agradó y honró a Dios cuando vivió en la opulencia, cuando había abundancia en su casa, al grado que dice que era el hombre que resolvía los problemas de otros. No solamente tenía para sí mismo, tenía para los demás y nunca negaba la ayuda que le era solicitada. Entonces, Job fue fiel cuando lo tuvo todo y esto es lo difícil, que para muchos de nosotros, hermanos, tener en abundancia significaría reprobar delante de Dios. Porque teniéndolo todo, nos olvidaríamos de Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que el proverbista le pidió a Dios? No me des tanto que me olvide de ti, pero tampoco me des tan poco que reniegue de ti. Entonces, nuestro corazón debe de estar siempre atento a buscar, caminar, de tal manera que Dios sea el centro de nuestra atención, el foco de nuestra devoción, de nuestro esmero y de nuestra dedicación en la vida. Y no que suceda que vivamos para la riqueza o para la meta de obtener riqueza. Qué bueno que Dios nos bendiga y qué bueno que podamos, mediante un esfuerzo sano, correcto, mediante una inversión, mediante un negocio, mediante obtener muchos recursos, pero busquemos que sea lícito y busquemos que no se convierta en un ídolo para nosotros. Gracias. Bueno, estamos viviendo una era muy, muy diferente, llamada o denominada por los estudiosos como la era posmoderna, una tendencia que dicta que el hombre actual está en busca del placer, busca no sufrir, busca la solución a todos sus problemas y si tiene que evitarlas hasta tiene que pagar por ellas, ¿no? De hecho, bueno, nos enteramos por las redes sociales que usted estuvo hace un mes impartiendo una conferencia respecto a este tema. Así que una pregunta sería, ¿cómo responder como cristianos ante esta tendencia posmoderna, hedonista, cómoda,
de renuncia al dolor, de renuncia al sufrimiento. ¿Cómo responder como cristianos ante ello? Vemos con tristeza que esta corriente se ha infiltrado incluso en el pensamiento cristiano. El pensamiento cristiano de algunos sectores de la iglesia ha perdido su integridad y su capacidad para permanecer en fidelidad a la sana doctrina. Esta es la razón por la cual los profetas de la prosperidad y todas estas corrientes han vulnerado a la iglesia, y hemos visto la manera en la cual la iglesia se ha visto invadida por estas corrientes que desafortunadamente no tienen sustento en la palabra, no tienen sustento bíblico, y por supuesto no tienen apego a Dios, no honran a Dios. Personalmente oigo lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 1. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Dice Proverbios 1:30, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Cuando leemos esta porción de la palabra, pareciera que estamos refiriéndonos a algo que está sucediendo en nuestro tiempo. El hombre ha buscado despojarse del yugo que le representa la obediencia a Dios. Esto no es nuevo. Esta tendencia de la cultura posmoderna, caracterizada por el relativismo que tiene como principal doctrina que nada es verdad ni es mentira, sino que todo es de acuerdo al cristal con que se mira. Nada es bueno ni es malo, todo depende de la interpretación que tú le des. Está construida sobre un tipo de juicio que está centrado en el criterio del sujeto. A eso se le llama el juicio subjetivo. La persona es absoluta, no toma parecer de nadie. Los referentes que recibió de sus padres y de las generaciones anteriores no le sirven, no le interesan. Él solamente vive para satisfacer su propio criterio y obedecer su propio juicio. Por encima del juicio de Dios está el juicio personal. Esto fue lo que sucedió en el Edén. Cuando llegó el momento de decidir obedecer o no obedecer a Dios, el hombre decidió prescindir del juicio de Dios. Pero eso que sucedió en el Edén sigue sucediendo hasta hoy. Y sigue sucediendo hasta hoy porque el corazón del hombre está roto, separado de Dios, totalmente corrompido. No hay nada bueno en el hombre. Una de las doctrinas más perversas que nos enseña la posmodernidad y el relativismo es que el hombre puede ir a Dios cuando él quiera, que el hombre puede buscar a Dios por su propia habilidad y que el hombre es apto para encontrar a Dios por sus propios medios y por sus propios recursos. Es más, a Dios lo puedes encontrar de diferentes maneras y casi en cualquier lugar, no hay problema con eso. Tú tienes en ti mismo la capacidad para encontrar a Dios. Esto es un engaño. La palabra de Dios es clara diciéndonos que la única manera de ir a Dios es a través de Jesucristo, su Hijo, que no hay evangelio sin cruz, que no hay discipulado sin obediencia, que no hay cristianismo sin compromiso, que no hay seguimiento sin sujeción al orden de Dios. Entonces, quien ha despojado el evangelio de todas estas realidades que son parte inherente de él, no ha entendido el evangelio y lo que está predicando es un abaratamiento del evangelio que constituye un evangelio amputado de la verdad. Y entonces esto es lo que ha hecho. Este es el daño terrible que la posmodernidad le ha hecho a la cristiandad de nuestros tiempos. Lo vemos aún en la Navidad, en el significado de la Navidad. La gente está más enfocada a discutir si debemos celebrar o no la Navidad que a entender el verdadero significado del mensaje de un Cristo que ha venido al mundo para tomar forma de hombre y encarnarse. Yo les diría, si ustedes tienen en su conciencia libertad de celebrar la Navidad, qué bueno, háganlo, pero asegúrense de que cuando estén haciéndolo, Cristo sea el centro de lo que están celebrando
y no el afán por comer algo muy delicioso, o por estrenar una ropa, o por el convivio que es muy importante, o por las botellas que van a estar en la mesa, o por la cantidad de dinero que invertiste en lo que vas a poder lucir frente a tus parientes a quienes quieres impresionar. Tengamos cuidado de eso. Que las iglesias se aseguren de que en el púlpito, cuando llegue la hora de escuchar la palabra de Dios, lo que escuchen sea palabra de Dios y no palabra de hombre, vana y temporal, sin propósito, sin fondo. Lo único que van a escuchar es un mensaje de motivación que no tiene ningún fundamento. Lo que necesitamos no es escuchar un mensaje motivacional que haga sentir bien a todos. Lo que necesitamos escuchar es el Evangelio de Jesucristo, que nos habla de la encarnación. Un mensaje de encarnación que significó la muerte del Salvador. La muerte que no empezó cuando Cristo fue subido a la cruz, la muerte que empezó cuando Cristo tomó la forma de hombre, muriendo desde el momento mismo en que fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Entonces, el Evangelio sigue siendo el centro de nuestra atención y nunca debe dejar de serlo. Paralelamente con esto de la tendencia posmoderna de la renuncia hacia cargar la cruz, que es un llamamiento de Cristo. Si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y seguirle. Pero, ¿cómo aplicarlo realmente? Porque, querámoslo o no, parte de esa cultura posmoderna que se halla en el cristianismo actual es de que como cristianos también no queremos sufrir, no nos gusta, no queremos llorar. Entonces, ¿de qué forma entender esto? ¿Cristo nos llama literalmente a sufrir? ¿O cómo interpretar bien esta parte de la Escritura? Tomar la cruz, ¿qué significa? ¿Sería un sufrimiento para mí? O como decía una señora en la iglesia, mi esposo es mi cruz, ¿no? Porque la hacía sufrir mucho. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo asumir el llamado de Cristo, cargar su propia cruz? Bueno, debemos reconocer que el precio que cada uno de nosotros paga por seguir a Cristo, que es diferente al precio de nuestra salvación. Quiero aclarar eso y es muy importante que lo entendamos. Ser salvos por Cristo es gratis. Nadie va a ser redimido por haber pagado alguna penitencia o por haber pagado alguna manda. Nadie se va a salvar por haber pagado algún precio que se le impuso en su iglesia o en su congregación. No somos salvos por mérito propio, somos redimidos por gracia, por la gracia de Dios, manifestada a través de Jesucristo en la cruz. Entonces, ser salvos es por gracia, es gratis. Ser salvos por el sacrificio de Jesucristo es gratis. Pero seguir a Cristo es costoso. Jesús mismo lo dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces, ir detrás de Jesús para seguirlo a Él es costoso. Lo ha sido siempre. Ahora bien, el precio, el costo que cada uno de nosotros va a pagar por seguir a Jesucristo es diferente. En este mismo momento, en países, en este planeta, en este año 2017, en este día, en algunos países, cristianos están dando su vida por creer en Jesucristo. Están muriendo por su fe. Ellos están pagando un precio muy alto por haber confesado a Jesucristo y por permanecer fieles a Jesucristo. Nosotros, en nuestro país, no tenemos que pagar ese precio. Para nosotros, ser cristianos, tomar la cruz y seguir a Cristo no está siendo igual de costoso que para ellos.
Ahora yo he oído a muchos cristianos que se refieren a ser cristianos como que no hemos sido llamados a sufrir. Eso eventualmente tiene un fundamento equivocado. La cruz de Jesucristo es para cada cristiano, para cada creyente en Jesucristo. No se trata del resultado de malas decisiones tomadas por ti. La cruz de Jesucristo no es consecuencia de tus malas decisiones. Las consecuencias de tus malas decisiones son consecuencias de tus malas decisiones. No estás sufriendo esas consecuencias por haber tomado tu cruz y haber seguido a Cristo. En realidad, el costo de seguir a Cristo es negarte a ti mismo, no dejarte arrastrar por lo que tu corazón, tus pasiones, tus apetitos y tus anhelos mundanos y carnales te quieren llevar a hacer. Tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguir a Cristo significa precisamente eso, no hacer lo que tus entrañas mundanas te piden hacer. Tomar la cruz y seguir a Cristo significa rehusarte a los convencionalismos del mundo en el cual te encuentras. No conformarte a este siglo, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, sino transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento para vivir en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es algo incierto. Muchos cristianos hablan de la voluntad de Dios como si se tratara de algo incierto, como de algo que nos tiene en una zozobra permanente. Y algunos hasta pruebas le ponen a Dios para conocer la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios está escrita tan claramente en la palabra. En lo que muchos están pidiendo revelación especial de Dios y evidencias que si esto es tu voluntad en este mismo momento tiemble. No, por favor, no necesitamos que tiemble para conocer la voluntad de Dios. Está escrita y escrita con tanta claridad, de manera que tú lo vas a saber cuando no has hecho la voluntad de Dios, porque las consecuencias te van a alcanzar. De la misma manera en que te van a alcanzar las consecuencias de bendición cuando haces la voluntad de Dios. Así que hacer la voluntad de Dios es costoso, sobre todo cuando eso significa ir en contra de la corriente. Esa es la cruz. Y en eso, seguir a Cristo siempre será costoso. Siempre será costoso, y no estoy hablando de pesos y centavos. Estoy hablando de tu estilo de vida, de tu comportamiento y de la influencia que esto tiene en el entorno en el que tú te mueves y la forma en que tú vas a ser cuestionado por vivir bajo ese paradigma que es el paradigma del reino de Dios. ¿Tienes dudas acerca de lo que esto significa? ¿Tienes incertidumbre acerca de lo que esto significa? Toma tu Biblia, ve al Evangelio según San Mateo. Toma el capítulo 5 de Mateo y comienza leyendo las bienaventuranzas para que sepas cuál es el perfil de los ciudadanos del reino de Dios. Jesús terminó esa parte introductoria del Sermón del Monte de Mateo capítulo 5 diciendo: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Dijo aún más Jesús: si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y de los fariseos, no entrarán al reino de Dios. Eso es tomar la cruz. Interesante y muy edificante esta claridad, sobre todo en este tiempo de Navidad, donde pues no estamos tan focalizados quizá al sufrimiento, y que pues como que es la idea general es de que es un tiempo de alegría, de gozo, celebración, de celebración donde nadie sufre, ¿no? Y bueno, pues quizá acorde a esto, no sé si quiera darnos una última palabra de reflexión, comentario, pues respecto a nuestro tema que quisiera transmitir a nuestros hermanos y amigos. Yo quiero comentarles que la Navidad tiene que ver
no con este debate que hay si debemos celebrarla o no. Personalmente, como familia y como iglesia, estamos celebrando la Navidad, no porque la Navidad sea la fecha más importante, sino porque Cristo es importante y porque toda oportunidad para conmemorar a Cristo debe ser importante en la vida de la iglesia y de las familias cristianas. Respeto a quienes no la vayan a celebrar, está bien, pero también pido respeto para quienes la celebramos, y entonces no entro en el debate y quiero decir definitivamente, celebren la Navidad con Cristo en el centro de sus vidas. En este año, como en años anteriores, nuestro mensaje ha sido: la Navidad es el testimonio de la paz y de la reconciliación que Dios trae a la vida del hombre a través de su Hijo Jesucristo. Es la evidencia de la encarnación, en donde Dios toma nuestra condición humana para alcanzarnos en medio de nuestra miseria y reconciliarnos consigo mismo. Entonces la Navidad es un mensaje de reconciliación, de perdón, de parte de Dios al hombre. La Navidad es un mensaje de amor, de misericordia, un mensaje de compasión, es un mensaje de paz. En ese sentido, el lema de nuestra celebración en la iglesia este año es: la Navidad está adentro. La Navidad está adentro y significa: no estés afuera, no tienes que permanecer lejos. Tal vez has pasado todo el año lejos de tu congregación, lejos de tu iglesia por algo que pasó. Déjalo afuera y ven, reconcíliate con tus hermanos, reconcíliate con Dios. Has estado fuera de tu familia, has estado lejos de tus padres, de tus hermanos, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu hermano. Deja eso afuera. Es el tiempo de la reconciliación, es el tiempo de la paz, es el tiempo de hacer que el Evangelio sea evidente en nuestras vidas. Cristo es el centro de la Navidad. Que Dios les bendiga, les enviamos un abrazo. Agradezco al pastor por esta oportunidad que me da de compartir ese tiempo con él. Soy muy bendecido de su amistad, de la amistad de su familia, me siento muy privilegiado de ello, y de la amistad y compañerismo de mis hermanos consiervos, a quienes les enviamos un abrazo muy afectuoso y muy cariñoso, y también para la iglesia en donde Dios me ha puesto, mi iglesia Emanuel, en donde he sentido el cariño, el afecto, el respeto, la consideración de mis hermanos, de las familias, y en donde también queremos patentizarles nuestro cariño, y a todos quienes nos están acompañando en este tiempo, en estas oportunidades que hemos tenido. Esta es la última oportunidad que nos vamos a ver en el año, quizá no vamos a tener oportunidad de hacerlo hasta inicio del año, pero esperamos encontrarlos con paz, con bendición, con salud, con fortaleza, y que Cristo siga siendo el centro de sus vidas y que sean grandemente bendecidos. Para todos y cada uno de ustedes, feliz tiempo de Cristo en el centro de nuestros corazones. Feliz Navidad. Pues gracias, pastor, también por recibirnos, por compartirnos su amistad, su cariño, su experiencia, su conocimiento en el Señor, y que esto pues sirva, hermanos, para edificación de todos, que sea de bendición para todas las familias y que sea de clarificación también para todos los que somos pastores, porque pues también como pastores necesitamos ser pastoreados. Quisiéramos terminar con una oración, si nos permiten, y si me permiten también vamos a dirigirla. Oremos. Por favor, pastor. En el nombre de Jesucristo, bendito, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos con el pastor Ricardo Aquino, a quien rogamos, Señor, que bendigas y respaldes con tu palabra. Amén. Que le des palabra fresca, continua, que pueda desafiarnos, que pueda movilizarnos, que pueda también consolarnos, edificarnos. Y Padre, que esta transmisión sea de bendición a todos mis hermanos, hermanas, que crecen en sus propias iglesias a través de este país y quizá a través de otras regiones, en otros lugares, a donde mandamos también, Señor, nuestra bendición y cariño. Rogamos, Padre, pues, que nos permitas celebrar verdaderamente a ese Cristo que nació
en algún lugar, en algún momento, que no sea digno de debate, Señor, esta festividad, sino más bien de celebración genuina por esa imagen del pesebre, Señor, que es la sombra de la cruz, a donde finalmente nuestro Redentor fue a morir. Padre, bendice a nuestros hermanos y amigos, bendice a nuestras iglesias, y gracias, Padre, por lo que estás haciendo continuamente en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto y te agradecemos. Amén. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir luego la publicación. Sabemos que a algunos de ustedes les representa algún tipo de respuesta. Gracias por acompañarnos. Como hemos dicho antes, nuestro interés no es el debate. Nuestro interés es llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, y esto que ha sido una iniciativa del pastor Luis Arturo Santiago y que yo agradezco como una gran oportunidad, quiere bendecirnos a todos. Un abrazo para todos. Bendiciones, hermanos. Feliz Navidad.